El otro día estábamos por aquí, ¿vale? Estábamos viendo las definiciones, estábamos viendo los teoremas, todo lo que hay en los apuntes, y llegamos hasta el punto aquí donde decíamos que tenemos esto que es un teorema 2.1, y que significa, a diferencia de una definición, que esto es el equivalente en lógica a una regla derivada. Esto es algo que no definimos, sino que de las definiciones que hemos hecho, esto se deduce. Estos son lo que se suelen llamar propiedades de las matrices, que también las habéis visto en los números naturales y en los números reales, y esas propiedades son así porque nosotros hemos definido qué es una matriz, cómo se suman unas matrices. Justo arriba teníamos la definición de matriz nula, y ahora decimos, bueno, pues, teniendo en cuenta cómo se define una matriz, si lo consideramos, eso que ponen A más B más C y A más B más C, da igual que hagamos la suma en un orden o en otro, porque el resultado va a ser el mismo. Esto que es lo que llamamos propiedad asociativa en los números reales, en las matrices también se cumple, pero se cumple sin que nosotros tengamos que definirlo, sino con las definiciones anteriores, eso se da automáticamente. ¿Y cómo sabemos que se da? Lo sabemos porque aplicando esas definiciones, nosotros llegamos a que eso de ahí es verdad, de una forma muy sencilla. Ya sabéis que comprobar que dos matrices son iguales consiste en comprobar... ¿En comprobar qué? A ver quién me lo dice. ¿Cómo se comprueba que dos matrices son iguales? Casi. Hay una cosa que es que cada uno de los elementos de la matriz en su misma posición sean iguales, pero falta algo. Tienen que tener el mismo tamaño. Son dos condiciones. Las matrices son iguales, sí, tienen el mismo tamaño, y en cada posición los elementos son iguales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos comprobar que eso de ahí se cumple? Si tenemos esto, arriba nos dice A, B y C son matrices del mismo tamaño, con lo cual ya sabemos que se pueden sumar, porque si no fueran del mismo tamaño podría ser que no se pudieran sumar. Dos matrices de distinto tamaño no se pueden sumar. Así que, si aplicamos la definición de qué es la matriz A, son elementos A sub ij, ¿no? Y la matriz B son elementos B sub ij, y la matriz C son elementos C sub ij. Esto lo habéis visto antes, la semana pasada, es decir, tengo un montón de números reales clasificados por su posición I y J. Cuando sumo dos matrices, A más B, que este paréntesis me dice que la sume primero, la suma de estos dos hace que el elemento IJ de esta nueva matriz sea la suma de los elementos I y J de cada una de esas dos matrices. ¿Vale? De modo que ahora tengo una nueva matriz en la que se suman dos reales en cada posición y cada uno de ellos son los que están en la misma posición. Y a esto me faltaría sumarle C sub ij. ¿Vale? Si hago la suma, evidentemente, esto me va a salir A sub ij más B sub ij más C sub ij. ¿Sí? Si esto ahora lo hago para A más paréntesis B más C, hago esto, que significa que cuando desmenuzo las dos, sumo primero estas dos y luego A, termino con la misma matriz resultado. Los elementos, uno a uno, son todos A sub ij más B sub ij más C sub ij, cada uno de ellos. Eso significa que, sean cuales sean los reales que yo ponga en las matrices, siempre se cumple esa propiedad. Así es como lo demuestro, yéndome a la definición de qué es una matriz y aplicándola, sin más, porque no tengo más cosas. O sea, para poder demostrar esto, que es un teorema, solo necesito aplicar las definiciones que habían antes, porque se deriva de las definiciones que habían antes, y las definiciones decían cosas como estas, y lo único que tengo que hacer es lo que he hecho aquí. He sumado reales, pero los he sumado sin tener en cuenta cuáles son, los he llamado A, B y C, y ya está. Esto os lo van a pedir en ejercicios. Va a haber ejercicios donde se pide que hagáis esto de manera
teórica, es decir, sin un número, solo utilizando A sub ij, B sub ij, y esto no es difícil, como veis, es fácil, lo único que hay que tener clara la definición y decir, ¿esto qué es? Es tal cosa, ¿esto qué es? Ah, pues si sumo esto sale esto, y si sumo esto sale esto, ah, y compruebo que son iguales. Como A, B y C son del mismo tamaño, su suma es de ese mismo tamaño, porque siempre la suma de dos matrices es del mismo tamaño, con lo cual la suma de aquí y la suma de aquí da el mismo tamaño. Esto de aquí, por tanto, si los elementos son iguales y las matrices resultados son del mismo tamaño, son la misma matriz, y así se comprueba la propiedad. Lo mismo podéis hacer con las demás, y deberíais probar a hacerlo, porque si no practicáis en ello, después cuando se os pida hacer una sola vez, no vais a saber hacerlo, mientras que si lo habéis practicado varias veces, os saldrá natural. Aquí tenéis otro ejemplo, dos matrices A y B del mismo tamaño. Esta propiedad dice que si yo las sumo primero y después de calcular la suma hago la traspuesta, me va a dar el mismo resultado que si traspongo cada una de ellas primero y luego después hago la suma de los resultados. Es decir, es igual hacer las operaciones en un orden o en otro. Y ahí debajo tenéis una demostración que es en el mismo nivel. Compruebo que las matrices resultados son del mismo tamaño y luego compruebo que cada elemento es el mismo en las dos matrices. Y eso nos da lugar a otra definición que es muy útil a lo largo de todos los cálculos que haremos después. Como digo, todas estas propiedades y definiciones sirven luego para hacer cálculos y para que esos cálculos que hagamos los podamos optimizar. De hecho, ahora veremos un ejemplo tonto de optimizar, pero bueno. Antes de eso, tenéis una definición arriba, la 2.11, que dice que es una matriz simétrica. Y de hecho, esa definición, que puesta así puede decir, pues no me dice nada. Si la pensáis, si yo tengo una matriz así cualquiera, si yo le hago la traspuesta, todos estos elementos de aquí pasan aquí abajo, y todos los elementos de aquí abajo pasan aquí arriba. Eso es lo que es hacer la traspuesta. Porque este es el elemento 2, 1 y este es el 1, 2, y se intercambian. Este con este con este y este con este. Se intercambian. De modo que es como darle la vuelta a la matriz. Por eso se llama transponerla. Si yo considero que una matriz al darle la vuelta, hacer la traspuesta, me da lo mismo, es decir, hago este cambio y sale la misma matriz, entonces digo que es simétrica. ¿Por qué? Porque este elemento de aquí va a ser igual a este igual a este y este igual a este, y al darle la vuelta sale la misma matriz. Y eso además me lleva a una pregunta: ¿es posible que una matriz sea simétrica sin ser cuadrada? ¿No? ¿Por qué? ¿Él? ¿Por qué? ¿Qué has dicho? No, ya no quieres decirlo otra vez. ¿Por qué una matriz solo puede ser simétrica si es cuadrada? Por la condición. Por la definición. ¿Por qué no se cumpliría? Eso es lo que pregunto. Cuando la traspuesta de esa misma matriz da igual a sí misma. Si yo la traspongo se queda igual. A y su traspuesta son iguales. O lo que estaba diciendo aquí. Yo cambio todos estos elementos aquí abajo y todos estos aquí arriba y la matriz es la misma. Correcto. Eso es lo que tendríais que pensar. Es muy simple. Ahora, la pregunta es, ¿algunos cuántos os habéis perdido en los últimos 5 minutos? Y si os habéis perdido en los 5 minutos en los que he explicado 3 cosas, es que todavía no habéis, o no estáis prestando atención, alguno está por ahí mirando cosas que no debería, o lo que estáis haciendo es que en casa no habéis trabajado lo suficiente. Porque si yo cuento 5 cosas, y en 5 cosas ya os habéis perdido, es que no las habéis mirado antes. Así es que
Tenerlo en cuenta porque esto es muy sencillo. Traspuesta, dale la vuelta a esto. ¿Por qué necesito que sea cuadrada para que la traspuesta sea igual a la original? Porque si al darle la vuelta esta matriz no es de un tamaño cuadrado, cuando le dé la vuelta las dimensiones cambian, las filas se hacen columnas y las columnas se hacen filas. Si la matriz es 7 por 2, al hacer la traspuesta me queda una matriz 2 por 7. Y no puede ser igual a la original nunca, porque dos matrices iguales tienen que ser del mismo tamaño. De modo que una matriz, si es simétrica, necesariamente es cuadrada, porque si no, no puede ser igual a su traspuesta. Y lo mismo le pasa a una antisimétrica, las dos tienen que ser cuadradas, o de lo contrario, al hacer la traspuesta, cambian de tamaño y por tanto no pueden ser iguales. Y ahora, visto esto, simétricas se llaman porque esto, que es la diagonal principal, hace como si fuera un eje de simetría, simplemente. Si yo hago la traspuesta, cambio esto por esto y esto por aquello, si se queda igual, es que ambos lados son iguales, por eso se les llama simétricas. Y a las que se llaman antisimétricas, que es la que tenéis al lado, A es igual a la inversa, o bueno, a la inversa no, a la opuesta de su traspuesta, ¿vale? Eso significa que cada uno de estos elementos, y por eso les he puesto más y menos, este es el opuesto de este, es decir, si este fuera 3, este sería menos 3, si este fuera 5, este sería menos 5, pero claro, para que eso se cumpla para todos, incluido la diagonal, porque ahí no diferencia que la diagonal sea otra cosa, sino todos los elementos, este elemento, que es el 1, 1, tiene que ser el opuesto del elemento 1, 1, es decir, el opuesto de sí mismo. ¿Cuál número real es el opuesto de sí mismo? Parece increíble que no respondáis a una pregunta como esta. Número real, que es el opuesto de sí mismo. ¿Cómo? Solo hay un número real que cumple la propiedad de ser el opuesto de sí mismo. El 0, no hay otro. Un número opuesto es el número negativo. ¿Cuál es el único número al que cambiarle el signo y hacerlo negativo sale el mismo? El 0. Cualquier otro no es igual a sí mismo. Por eso las matrices antisimétricas que sale ahí, y veréis aquí abajo, tienen la diagonal en ceros. Porque los números de la diagonal tienen que ser el opuesto de sí mismo. Por aquí, como veis, el 1 y el menos 1 y 1, menos 1 y 1, y aquí, menos 3, 3, menos 2, 2, 4, menos 4. Eso es lo que significa ser antisimétrica, es simétrica, pero los números que hay a un lado y a otro son opuestos, no son iguales. Eso es lo que significan esas dos definiciones de ahí arriba. Esto, que os estoy explicando paso a paso, es lo que quiero que hagáis vosotros cuando miréis los apuntes. A esto es a lo que me refería varias clases antes, a que tenéis que coger los apuntes y tenéis que verlos detalle por detalle. Tenéis que coger el detalle y ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿Qué detalle hay aquí? Y desmenuzar cada una de las fórmulas, desmenuzar lo que significan para entenderlo, porque una vez lo entendáis, lo demás es fácil. Una vez se entiende lo que significa el concepto y ya se sabe qué tipo de matriz es, lo demás uno lo puede poner conforme lo está viendo. Bien, otra definición es que podemos multiplicar, si no se me va la mano, podemos multiplicar una matriz por un escalar, que ya vimos en su momento que un escalar es un número real. Y eso lo definimos así, insisto, podemos porque lo definimos. Si no definimos lo que es, no existe. Yo defino y digo, ah, vale, pues multiplicar un número escalar por una matriz significa hacer esto. Como veis aquí, con la notación que tenemos aquí es, si multiplico el escalar por la matriz, lo que hago es que en la matriz, cada uno de sus elementos, que es lo que hay aquí, los A sub i j son todos los elementos de la matriz, los multiplico por el escalar. Y es tan sencillo como eso, si tiene 200 elementos, cada uno de ellos se multiplica por el escalar. Y eso tiene una interesante propiedad, porque hacer eso es una operación de escalado, que se llama. Por eso se le llama escalar a los números reales, porque con eso, incluso en gráficos, con una simple multiplicación como esa, podemos hacer que las cosas se hagan grandes o pequeñas en función de si estamos multiplicando por un número mayor que 1 o menor que 1. Simplemente eso es una operación de escalado al definirla así,
de cambiar el tamaño, por eso se les llama escalares a los números reales. Abajo tenéis varias consecuencias de eso, como las de antes que hemos visto, y podéis coger y hacer lo mismo que hemos hecho antes, de si tengo un escalar alfa por una suma de dos matrices, me da lo mismo sumar las matrices primero y a la matriz resultante multiplicarla por el escalar, que multiplicar cada una de las matrices por separado por el escalar y luego sumar el resultado, que eso es lo que pone ahí, ¿vale? Eso es lo que se llama la propiedad distributiva, la primera que tenéis arriba, y tenéis la propiedad distributiva respecto de las matrices y respecto de los escalares, el A y el B. Eso os recomiendo que en casa hagáis lo mismo que he hecho yo antes, es decir, coger y decir, vale, A sub i j, B sub i j, voy a demostrar que la matriz que hay a la izquierda del igual y la que hay a la derecha son la misma matriz. Les pongo sus tamaños, sus elementos y compruebo que son iguales. ¿Son iguales? Sí, pues está demostrado. Todas estas propiedades nos permiten hacer cosas como esta, que tenéis en este ejemplo. Cosas como esta las estamos haciendo en clase, como digo muchas veces, porque aquí tenemos que hacer ejemplos manejables por nosotros. Aquí tenéis un cálculo ahí arriba con dos matrices A y B, 4 veces 2 por la matriz A menos B, menos 3 veces A por más 2B. Si todas esas propiedades que hemos deducido antes no existieran o no las tuviéramos, ese cálculo de ahí arriba habría que hacerlo entero, es decir, habría que hacer todas las sumas, todas las multiplicaciones, todo lo que hay ahí arriba, mientras que si conocemos las propiedades como hemos hecho antes, ya sabemos que este 4 de aquí está multiplicando a todo esto y como hay propiedad distributiva, yo puedo multiplicar este 4 por 2A y este 4 por B y me sale esto de aquí abajo. Y como tengo propiedad conmutativa de la suma, yo puedo sumar este B y este B y este B primero, y este A, este A, este A segundo, reordenarlo. ¿Por qué? Porque me da lo mismo sumar primero una cosa o sumar primero otra, las puedo intercambiar. Esa es una de las propiedades que hemos visto antes, es la conmutativa de la suma. Me da lo mismo sumar la matriz A más B que la matriz B más A. Y lo mismo con la asociativa, si tengo 3, puedo sumar las dos de un lado y las dos del otro. Eso me permite hacer esas sumas parciales de A y B y dejar esto así. De modo que al final sé que todas estas sumas van a hacer que me quede 0 veces la matriz A menos 5 la matriz B, o lo que es lo mismo, menos 5 la matriz B. Al final, si esto yo lo hago a nivel teórico como estoy haciendo aquí, el resultado final es que solo tengo que multiplicar por 5 la matriz B, y me da lo mismo que todas las operaciones de arriba. Eso, que parece una chorrada, es súper importante, porque en un cálculo científico gordo, las matrices, como decía antes, no son matrices 3×3, sino que son de millones. Si tenemos que hacer operaciones de millones de matrices sumadas, multiplicadas y divididas, todo eso lleva mucho tiempo de cálculo. Si en vez de hacer esas operaciones que llevan mucho tiempo, yo hago una operación como esta que en 3 pasos teóricos, sin importarme el tamaño de la matriz, he deducido que solamente tengo que hacer la operación de abajo, puedo haber ahorrado horas o días o semanas de cálculo, dependiendo de cómo sea la expresión de la que partía. Por eso todo esto es súper importante, porque a nivel teórico podemos hacer operaciones con matrices de tamaños inimaginables, y da lo mismo que si lo hiciéramos con matrices 3×3, tardamos el mismo tiempo. Pero a nivel de matrices reales, cuando lo hagamos en ingeniería y tengamos matrices que representen el sistema solar entero, no van a ser matrices triviales, no van a tener números como los que manejamos aquí de 1, menos 1, 2, no, tienen otros números mucho más complejos y sus cálculos son duros de verdad. Entonces la teoría es mucho más importante para eso que la práctica, porque en la teoría hacemos eso y nos da igual que la matriz tenga 600 trillones de números. El resultado es igual y tardamos el mismo tiempo. Ahí abajo tenéis otro ejemplo, ¿vale? Con más matrices, que veis que da otro resultado, al final se calcula, eso se hace en un momento. Bueno, y no necesariamente esto tiene que llevarnos a la ingeniería, sin ir más lejos, algo práctico para vosotros como en un examen. Si os toca hacer un cálculo de matrices y sabéis simplificarlas como habéis visto aquí, podéis tardar 5 minutos
en vez de 20 minutos en hacer un ejercicio, y eso también en un examen sabéis que vale su peso en oro. Aquí tenéis otro ejemplo de teorema, un teorema que podría resultar extraño, aunque es bastante trivial, y es que si tenemos una matriz multiplicada por un escalar y a ese resultado lo transponemos, da exactamente igual que si yo transpongo la matriz primero y luego lo multiplico por el escalar. Este sí en particular os recomiendo que lo hagáis en casa y lo demostréis, es muy sencillo y es útil. Bien, el producto de matrices, ¿cuántos sabéis multiplicar matrices? Bien, asumo que no es todo el mundo, pero casi. El tema del producto de matrices es muy particular porque, como veis aquí, el producto de matrices no es un teorema, no es una consecuencia, sino que es una definición. Es decir, que nosotros hemos llegado y hemos dicho, ¿cómo se multiplican matrices? Pues así. Y lo hemos dicho así, ¿por qué? Porque así el producto de matrices tiene utilidad. Todas las cosas que vais a ver en el resto de la teoría sobre matrices y sobre álgebra se derivan del hecho de haber definido el producto de matrices así. Gracias a este producto de matrices definido así, funcionan vuestras aceleradoras gráficas en vuestros ordenadores. Vuestras aceleradoras gráficas, la inmensa mayoría de cálculos tienen que ver con multiplicación de matrices. Y esas multiplicaciones de matrices definidas así tienen unas propiedades que permiten hacer esos cálculos de una forma paralela y mejor que si no hubiéramos definido así el producto de matrices, porque uno podría haber definido el producto de matrices como la suma y haber dicho, pues el producto de matrices es coger el primer elemento y el primero, multiplicarlo y sale lo que toca. Pero si lo hubiéramos hecho así, no saldría todo lo que sale con este producto de matrices, que básicamente considera las matrices como una lista de vectores en vertical y en horizontal, y que los va multiplicando vector por vector y va dando el resultado de esas multiplicaciones, que es lo que sale en esa fórmula de ahí. Eso es lo que permite todos esos cálculos que tenéis. Y es tan complicado y tan sencillo como esto que veis aquí. Claro, esto ya, cuando veis símbolos como este, el sumatorio ya es como, uff, ahí hay un sumatorio. Ya va de retro, ahí ya falta tener, como si fuera Drácula, un crucifijo y un par de ajos para que no se me acerque el sumatorio. Bueno, aquí lo del sumatorio, yo os recomiendo que empecéis a verlo de una forma como lo que estáis haciendo en programación, como un bucle. Un sumatorio no es más que un bucle. Aquí lo que dice es, for k igual a 1, k menor que n, voy a aplicar esto iterativamente. No es más que eso. Esto de aquí veis el subíndice k, pues eso es, cojo k igual a 1 y hago a sub i 1 por b sub 1j. Luego a igual a 2 y se lo sumo, que es lo que dice el sumatorio, ¿vale? Voy repitiendo y cada cálculo que hago se lo sumo al anterior. Ya está. Si lo veis como un bucle, os va a resultar más fácil entenderlo, y de hecho el resultado es este. Es el primero más el segundo más el tercero más el n, que es eso, un bucle, para escribirlo corto, simplemente. Ese bucle lo que hace a la hora de multiplicar las matrices, si tenéis dos matrices, muy bien, las tizas están rebeldes hoy. Tenéis dos matrices, la multiplicación de las mismas lo que hace es ir cogiendo filas de esta matriz y columnas de esta matriz. Porque aquí veis que hay IJ y aquí veis un I, primer elemento que es fila I, columna J. ¿Vale? Así que nos dice que el elemento, por ejemplo el elemento 3, 2, que sería el elemento de la fila 3, columna 2, lo que hace es sumar n veces fila 3 de la matriz A, columna 2 de la matriz B, como veis ahí. Y eso es fila y columna. ¿Y qué hace el K? El K que veis aquí va de 1 hasta n. ¿Y quién es n? Si os fijáis arriba en los tamaños, dice que la matriz A es m por n, y la matriz B es n por p, lo cual quiere decir que n aquí son las columnas y aquí son las filas, es decir, columnas, de aquí para allá va el K,
filas, de aquí para allá va el k. ¿Qué es lo que hace? Estoy cogiendo una fila de aquí y mi elemento k va a ser el elemento 1, luego el 2, luego el 3, hasta el n. Lo mismo que aquí, va a ser el 1, luego el 2, hasta el n. Así que cuando cojo k igual a 1, cojo el de aquí por el de aquí. Cuando cojo k igual a 3, cojo este por este. Y eso es lo que hacemos con un bucle que va recorriendo todos los elementos de ahí. Y el IJ es los elementos del que estoy calculando. Todo esto me serviría para calcular en la matriz resultado la fila 1, columna 1, por tanto el elemento C sub 1, 1, que es este de aquí, el de la fila 1, columna 1. Cuando calcule el elemento 4, de aquí, fila 4, columna 2, por ejemplo, estaré calculando aquí del elemento fila 4, este no, el de aquí, columna 2, 4, 2. Para cada elemento lo que hago es ir cogiendo este por este, este por este, este por este y los voy sumando, es lo que hace ese sumatorio. Bien, pues habéis visto que lo mismo que os digo antes, me paso un ratito analizando lo que hace cada subíndice, lo que hace la fórmula del sumatorio, lo que va haciendo todo esto para entender el proceso y sobre todo para entender esta notación. Importa que entendáis esa notación, porque si entendéis lo que significa esa notación la podéis usar, y si la podéis usar vais a estar más cómodos con todo lo que hagamos en clase y vais a poder hacer más cosas en matemáticas, porque al final eso, la ventaja que tiene es una notación que entiende todo el mundo, que eso es lo que significa, o sea, en vez de poner eso, si lo pusiéramos en castellano, solo lo entendería la gente que hablase castellano, y además nos pasaría como en lógica, si lo ponemos en texto, podría ocurrir que haya gente que lo entienda de una manera y gente que lo entienda de otra, y no es lo que queremos en matemáticas, lo que queremos es expresar una cosa para que todo el mundo entienda lo mismo, y además encima lo que hay ahí es que todo el mundo entiende lo mismo y ocupa poco espacio, es compacto, ¿vale? Es por eso que utilizamos los sumatorios, no para putear a los alumnos, ni para que tengamos que utilizar crucifijos para alejarnos de la notación. Bien, aquí tenéis ejemplos. Ahí veis cómo se multiplica una fila por una columna, que es lo que os decía, cogemos una fila por una columna y nos da el resultado de un elemento. Aquí tenéis resultados de ejemplos de multiplicaciones de matrices. Ahí os dice una cosa importante, y es que B por C es distinto de C por B, es decir, antes habíamos hecho sumas de matrices y hemos dicho la suma es conmutativa. Y por eso puedo coger el 2b que hay al final y el 5b que hay al principio en una fórmula y hacer así sumarlos, porque la suma es conmutativa, pero la multiplicación no. La multiplicación de matrices definida así, ahí tenéis un ejemplo de dos matrices que hago b por c y me sale esto, y hago c por b y sale esto, y son dos matrices distintas. Así es que la multiplicación de matrices, y ojo que eso es una cosa en la que os vais a confundir mucho, no es conmutativa. Bien, ahí veis ejemplos. Este ejemplo de aquí deberíais conocerlo, ¿no? Si pongo u por u traspuesta o u traspuesta por u, ¿no os suena a nada que hayáis visto en geometría? ¿U traspuesta por u no os suena a nada en geometría? ¿Os suena de algo el módulo? ¿No? Alguno dice sí, tímidamente. Bueno, una cosa curiosa que tenéis ahí abajo es que si multiplico una fila por una columna, sale un número, ese número normalmente tiene que ver con el módulo de un vector, mientras que si los multiplico al revés, y los multiplico columna por fila, me sale una matriz. Esta multiplicación columna por fila es primera fila por primera columna, primer elemento, segunda fila por primera columna, segundo elemento, y así. ¿Vale? Así es que sale distinto. Aquí nos explica el cómo esto tiene que ver con el sistema de ecuaciones, como hemos visto ahora. Si ponemos nuestros coeficientes, como ya llevamos tiempo haciendo en una matriz, lo multiplicamos por un vector columna x, dará como resultado un vector columna b, y eso nos da nuestro sistema, que ya sabemos, a por x igual a b. Y aquí tenéis algunos teoremas más útiles
y que además os van a llevar a confusión. Las matrices acabamos de ver que no conmutan respecto a la multiplicación. Multiplico dos matrices de una forma o de otra y da cosas distintas, pero sí que tienen propiedad asociativa. Yo puedo multiplicar primero A por B y al resultado multiplicarlo por C, o puedo multiplicar primero B por C y al resultado multiplicarlo por A. Eso puedo hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta el orden, es decir, no puedo cambiarlas de orden, no puedo multiplicar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no da lo mismo, ¿vale? Porque ya habéis visto que multiplicar las matrices depende del orden. También tenéis aquí otro teorema que también sirve, pero que también os puede dar la misma confusión. Cuidado que no tienen nada que ver con la conmutativa y no hay nada de conmutación en la multiplicación. Esto es la distributiva, y la distributiva aquí, como no hay conmutativa, se hace distributiva por la izquierda y distributiva por la derecha, como veis, una y otra. Las multiplicaciones, el orden tenéis que mantenerlo, pero si hay una multiplicación por una suma, puedo hacer primero las multiplicaciones y luego la suma, o viceversa. Otra propiedad interesante que tenéis ahí es el escalar. Si multiplicamos dos matrices y está la primera multiplicada por un escalar, el escalar lo podemos multiplicar por la multiplicación de las dos, por la primera matriz, o incluso por la segunda primero, de hecho que podemos ponerlo en cualquier sitio. Y esta, que os va a salir muy a menudo en ejercicios, esta propiedad os va a salir muy a menudo en ejercicios, y cuando digo os va a salir, no quiere decir que os vaya a salir explícitamente, que ponga utiliza la propiedad, no, sino que en muchos casos tendréis que acordaros de esa propiedad para hacer cambios en un ejercicio para poder llegar a la solución. Y es que cuando tenemos un producto de dos matrices y a ese producto le hacemos la traspuesta, eso da como resultado lo mismo que si hubiéramos multiplicado al revés las traspuestas. Hago la traspuesta de B, la de A, y multiplico B por A, en vez de hacer lo que tengo al principio, que es A por B, y el resultado lo transpongo. Eso de ahí tenéis la demostración aquí abajo, que es muy sencilla y es exactamente igual que las que hemos visto antes. Compruebo que los tamaños coinciden, y luego compruebo qué aspecto tiene cada elemento de las dos matrices resultantes. Si son el mismo, da resultado de que las dos matrices son iguales. Más cosas interesantes, aquí veis lo típico de que multiplicar una matriz por 0, en este caso la matriz 0, la matriz que tiene todos ceros, da 0, pero ojo, si os fijáis aquí está indicado el tamaño, porque yo no puedo multiplicar por una matriz 0 que no tenga el mismo tamaño que me permite multiplicar A. Si yo mi matriz A es de tamaño m por n, la matriz 0 tiene que tener como primera dimensión, es decir, filas, tiene que tener n, y las segundas pueden ser p columnas, las que sea. De hecho puede ser de 200 columnas mientras tenga n filas, puede ser las que sea, y el resultado no me da un 0 cualquiera, me da un 0 con la dimensión en filas que tenía la matriz A y la dimensión en columnas que tenía la matriz 0, de modo que esa multiplicación puede dar como resultado muchas cosas distintas, porque puedo multiplicar por muchas matrices 0 distintas y tener muchos resultados matriz 0 distintos, que eso es importante que lo tengáis en cuenta. Si premultiplico en vez de posmultiplicar, tengo que tener en cuenta las dimensiones al revés, es decir, la dimensión m tiene que ser la de columnas de la matriz 0. Fijaos que eso es relevante. En ejercicios vais a encontrar esto como algo que os puede putear, literalmente. Es decir, puede haber ejercicios donde intentéis hacer esto, no penséis en las dimensiones de las matrices, y por no pensar en las dimensiones de las matrices metáis la pata. Tened cuidado con eso, porque además eso no es que esté en ejercicios y que esté ahí simplemente para ver si os sabéis la teoría, es que eso pasa en la vida real. Creo que ya os he contado de algunos casos de ejemplos de errores en ingeniería, y algunos errores en ingeniería tienen que ver con cosas tan sencillas como esta, como no darse cuenta de que al multiplicar dos matrices no coinciden los tamaños. Bien, ahí tenéis arriba una definición, bueno, o lo que es un teorema en este caso, que viene de la definición de arriba, de matriz identidad. La matriz identidad la definimos como unos en la diagonal y ceros fuera de ella, y la matriz identidad hace lo mismo que nos haría el 1
en los reales, es decir, podemos multiplicar cualquier matriz por la identidad o podemos posmultiplicar cualquier matriz por la identidad y siempre nos va a dar como resultado la matriz que estamos multiplicando. Bueno, aquí tenéis sobre potencias de una matriz, que básicamente es aplicar la definición de potencia, a al cuadrado es a por a, y esto implica además que la matriz que multipliquemos tiene necesariamente que ser cuadrada. ¿Y por qué? ¿Por qué para poder hacer una potencia de una matriz tiene que ser cuadrada? ¿Por qué no puedo hacer a igual a 2? ¿Por qué? Las tengo que multiplicar, sí, pero ¿por qué tiene que ser cuadrada? Porque cuando multipliques, si no es cuadrada, 4 por 2 te da una matriz 4 por 2 o una 4 por 2, no se pueden hacer el producto. Si el término segundo de la primera matriz no coincide con las columnas. Columnas, correcto. La primera matriz no coincide con la fila de la segunda. Correcto. No puedo multiplicar una matriz si las columnas de la primera matriz no coinciden con las filas de la segunda matriz, y si tengo una matriz que no es cuadrada, al multiplicarla por sí misma, esos números nunca van a coincidir porque son distintos y siempre estoy multiplicando el primero por el segundo, que son distintos. De modo que, para que una matriz se pueda multiplicar por sí misma, necesariamente tiene que ser cuadrada y por tanto las potencias solo existen de matrices cuadradas. Aquí os dice unas cuantas cosas interesantes, recordaréis estas fórmulas, ¿verdad? Estas las habéis visto seguro, ¿no? Tienen un nombre, ¿cómo se llama eso? No digo nada. Notables, sí. También tiene un nombre llamado binomio de Newton, aunque esto es, digamos, un caso particular del binomio de Newton, ¿vale? Pero aquí, en matrices, no sale lo mismo que en números reales porque las matrices no conmutan, ¿vale? El resultado de esto es a por b más a por b, y el resultado es a por a más a por b más b por a más b por b. Y eso sí, a por a es a cuadrado, b por b es b cuadrado, y a por b y b por a, como no conmutan por defecto, no lo podemos sumar. Así que son cosas distintas. Esto de aquí abajo no sería correcto, en general, a no ser que a y b conmuten. Y de hecho es más, una vez hecho esto, ¿qué podéis decirme sobre a y sobre b? Son cuadradas. Si no son cuadradas, eso no se puede calcular, porque no podríamos multiplicar a por a ni b por b. La multiplicación no estaría definida y por tanto eso no tendría sentido. Es decir, no estaría definida la equivalencia. Si a y b no son cuadradas, tampoco podemos hacer el cuadrado, que es lo que hay aquí. Imaginaos que a y b fueran de tamaño 2 por 3. 2 por 3 y 2 por 3 se pueden sumar, pero cuando tenga el resultado, que es una matriz 2 por 3, al elevarla al cuadrado no puedo calcularlo, porque tiene que ser cuadrada. ¿Ibas a decir algo de eso? Bueno, no pasa nada. Ahí tenéis más ejemplos del resultado que dan, ¿vale? Los demás productos notables. Y aquí tenéis otro ejemplo que es un teorema muy similar que habéis visto en números reales, o debéis haber visto en números reales. Aquí lo tenéis en matrices porque para las potencias, una matriz elevada a una potencia multiplicada por esa misma matriz elevada a otra potencia es lo mismo que ella misma por la suma de las potencias. Y esto además es muy sencillo de demostrar, porque si R vale 2 y S vale 3, esto es a por A y esto es a por A, con lo cual aquí tenemos a por A, por A, por A, por A, por A, 5 veces A, que será 2 más 3, ¿vale? Muy sencillo. Bien, todo esto nos lleva a lo que ya hemos visto, que es la matriz inversa. Y de la matriz inversa no voy a entrar ahora en cómo se calcula porque ya lo hemos hecho, pero sí en un par de propiedades que tenéis que tener en cuenta, y el primero es que si existe una matriz B que es inversa de la matriz A, para que sea inversa tiene que dar como resultado la identidad al multiplicar A por la derecha y por la izquierda. La inversa
no puede ser una matriz que al multiplicar por un lado dé la inversa y por el otro no se pueda multiplicar, por ejemplo, eso sería una pseudoinversa. Pero la inversa real, matriz inversa, tiene que dar y multiplicando y posmultiplicando, en ambos casos, ¿vale? Como veis ahí. Bien, ahí se dice que una matriz es invertible si existe la inversa, es decir, si existe esa matriz que al premultiplicar o al posmultiplicar da i como resultado. Ahí veis que se le llama a la menos 1, ¿vale? Aquí os demuestra que, por ejemplo, cosas como que la inversa, o sea, la identidad es la inversa de sí misma, porque la identidad por la identidad da la identidad. Y esto es lo que me interesa que veáis. Propiedades de las inversas. Si A es invertible, la inversa de la inversa da A, ¿vale? Eso es algo que no es trivial. En los números reales, todos lo sabemos, que el inverso de 5 es un quinto y el inverso de un quinto es 5. Si aplicamos el inverso del inverso nos vuelve a dar el original. En matrices no tendría por qué ser así, pero sí es así, se comprueba. Ya habéis visto que en matrices las cosas no conmutan al multiplicar, y con las cosas no tienen por qué ser así, pero sí es así en este caso. Y abajo tenéis también que la traspuesta de la inversa es la inversa de la traspuesta, es decir, yo puedo trasponer primero e invertir después, o invertir primero y trasponer después, y me da lo mismo. Y lo que tenéis aquí es que si tenemos un escalar, que es distinto de 0, aquí sí que hay un cambio con respecto a los teoremas anteriores, y es que si multiplico el escalar por la matriz y hago la inversa, es lo mismo que si multiplico por el inverso del escalar la inversa de la matriz. Es decir, aquí primero multiplico alfa por a y luego calculo la inversa, y aquí calculo la inversa de la matriz y la premultiplico por la inversa del escalar. Ojo, porque en teoremas anteriores habéis visto que el escalar se quedaba igual. Es decir, cuando hago la traspuesta se queda igual, pero cuando hago la inversa no. Y igual que para las traspuestas, aquí también tenéis otro que hace exactamente lo mismo. A por B inversa, es decir, la inversa de una multiplicación, no es A menos 1 por B menos 1, sino B menos 1 por A menos 1. Y de hecho tenéis la demostración aquí abajo que es muy sencilla. Antes de que la veamos, si quiero demostrar que esto es cierto, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí dice A y B, A por B es invertible, y A a B menos 1 entonces es igual a B menos 1 por A menos 1. ¿Cómo puedo yo demostrar que eso es cierto? ¿Qué tendría que aplicar? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que una matriz es la inversa de otra? ¿Qué propiedad cumple una inversa? Eso es. Si una matriz es la inversa de otra, lo que dice su definición simplemente es que al multiplicarla o posmultiplicarla, me tiene que dar la identidad. Es así de sencillo. Si yo tengo una matriz A y una B, si hago A por B tiene que dar I, y si hago B por A tiene que dar I. Ya está. Entonces, si alguien me dice, esto de aquí es la inversa de esto, y yo quiero comprobarlo, lo que tengo que hacer es premultiplicar esto por esto y me tiene que dar I. Y después tengo que posmultiplicar esto por esto y me tiene que dar I. Pues eso es fácil. Lo tengo que multiplicar por, voy a posmultiplicarlo primero, B menos 1 por A menos 1. Y luego tendré que hacer y esto tiene que dar I. Si yo hago esas dos multiplicaciones y sale I, ya he terminado, he demostrado que son iguales. ¿No? De todas formas, ¿aquí hay algo que yo haya hecho mal? Veo que estáis prestando atención a medias, ¿eh? ¿Qué he hecho mal?
Que no es b por a, es a por b. ¿Dónde? Aquí abajo. Muy bien. Este es a por b. Más cosas, porque no es lo único que hay mal. Yo puedo poneros aquí mentiras una detrás de otra en la pizarra y vosotros os las tragáis tranquilamente. ¿Se cambia el orden? ¿A quién? ¿Cómo a todo? Ahí dice que la inversa de a por b es b menos 1 por a menos 1, ¿no? Para comprobar que la inversa de a por b, y prestad atención a lo que digo, para comprobar que la inversa de a por b es b menos 1 por a menos 1, lo que tengo que hacer es multiplicar a por b por la que supuestamente es su inversa y multiplicar la que supuestamente es su inversa por a por b. Y entonces en ambos casos tiene que dar i. No, a ver, eso lo he puesto que tiene que dar. Lo tendríamos que calcular. ¿Qué falla? Correcto, estoy multiplicando la inversa por la inversa, eso es. La definición no me dice que multiplique la inversa por la inversa, me dice que multiplique la original por su inversa. No os habéis dado ni cuenta. Aquí dice, la inversa de a por b es esta. ¿Sí? Y la definición de inversa es que si a menos 1 es la inversa de a, yo tengo que multiplicarla por a y me tiene que dar i. Y a por a menos 1 también tiene que dar i. Pero esto es la matriz original. Es decir, si aquí pone a por b inversa, este a por b, al multiplicarlo por su inversa, que es esta de aquí, eso, por esto es lo que tiene que dar i, pero no menos 1 como tenía. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale, ahora alguien que me diga en la de arriba, ¿cómo pero? ¿Qué propiedad aplico aquí para que eso me dé otra cosa? ¿Puedo multiplicar algo ahí arriba? ¿Qué puedo hacer? b por b menos 1. ¿Y por qué puedo multiplicar b por b menos 1? Porque están pegados, me encanta. ¿Él? ¿Qué me permite multiplicar b por b menos 1? ¿Él? La conmutación no. Que eso es la identidad, sí, si multiplico b por b menos 1 me va a dar la identidad porque una cosa por su inversa da la identidad, pero ¿por qué puedo multiplicar esos dos? ¿Qué me lo permite? ¿Qué me lo permite? Que a por b, a menos 1 por a menos 1 es lo mismo que a por b por a menos 1, ¿sabes? ¿Cómo he oído por ahí un nombre? Asociativa. Tenéis una propiedad que es esa, que es la asociativa, y esa es la que me permite calcular esto primero y que a su resultado yo lo multiplique por lo demás. Si esa propiedad no existe, esto yo no puedo hacerlo. Y os puede parecer gracioso, porque en matrices existe, pero hay otros cuerpos en los que esa propiedad no existe. Esa propiedad no existe en todos los cuerpos, en matrices sí. En matrices ya habéis visto que la conmutativa no existe, pero hay otros cuerpos superiores a las matrices donde eso no existe, y por tanto esto que estamos haciendo ahora no se podría hacer. Esto sí se puede hacer si yo pongo el paréntesis aquí, en matrices. Multiplico estos dos y el resultado lo multiplico por los demás. Este resultado me da a por i por a menos 1. ¿Cómo sigue? ¿Qué hago ahora? Multiplico a por i, o sea, pongo el paréntesis aquí, que puedo por la misma propiedad de arriba, y eso da por a menos 1, ¿y esto qué da?
Y entonces ya tengo que esto de aquí era y. Eso es la demostración de esto de aquí, solamente es comprobarlo. Esta es la inversa de eso, pues multiplico, sale y. Me faltaría hacer la otra multiplicación, porque para que sea la inversa de verdad, tiene que dar y en ambos casos, al premultiplicar y al posmultiplicar. E insisto, hacer esto que acabo de hacer ahora, no es más que entender lo que significa la definición de inversa y aplicarla. Ya está, no tiene ninguna complicación más. ¿Esto por qué se cumple? Porque precisamente, si yo multiplico, compruebo que es la inversa. Ya está. Ni más ni menos. Y ojo, como la inversa es única, si a por b a la menos 1 es esta inversa, significa que a por b a la menos 1 nunca puede ser a la menos 1 por b a la menos 1. No puede, porque la inversa es esta y solo hay una. ¿Vale? Entonces, ojo con esto, porque os va a pasar. Vais a llegar a un examen, haréis un cálculo y pondréis a por b a la menos 1 igual a la menos 1 por b a la menos 1. Muerte. Ya está mal el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ahí tenéis la demostración, que es lo mismo que hemos visto ahora. Aquí os habla también de que las matrices, cuando las elevamos a una potencia negativa, es lo mismo que la inversa elevado a la potencia positiva. Aquí tenéis otro teorema, que en este ya no voy a entrar, lo podéis ver vosotros. Hay un apartado de matrices por bloques, que lo voy a saltar, no me interesan las matrices por bloques. Podéis leerlo vosotros si queréis. Está bien que preguntéis eso. Si lo salto en el examen no entra, evidentemente. Pero una cosa es que no entre en el examen, porque tenemos un tiempo limitado, y otra que los que queráis saber más, y por tanto ser mejores ingenieros, os miréis la teoría, que es importante. Yo diría, sí, tú di lo que quieras, que yo miraré lo que sea para el examen. Bueno, tenéis una aplicación de grafos, que esto es un ejemplo de para qué se puede aplicar todo el tema sobre todo lo de las potencias de matrices. Esta aplicación de grafos es muy interesante para los que queráis hacer inteligencia artificial y videojuegos, por ejemplo. Es una cosa que se puede utilizar, porque es de cálculo de caminos. Yo la voy a pasar y me voy a ir a los problemas, que es lo que vamos a ver ahora.